42 minutos y bueno, ya tenemos aquí en el estudio, amablemente se acerca, a pesar de la lluvia, Ricardo Guimond, periodista deportivo de Unión Radio. Ricardo, siempre es un placer tenerte aquí. Muy buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Gracias por estar aquí. Bueno, es un día un poco triste también para el deporte. No estoy hablando de fútbol, porque es triste para Gibran, pero contento Humberto, porque el Barça y el Real Madrid tienen su cuestión. Pero sí tengo que hablar de este tema que estamos viendo en pantalla. Televisión mucho se pregunta si la discoteca se reparó en el 2023, que tuvo un accidente, un incendio, el colapso de la discoteca Jet Set, bajo investigación, pero lo grave es que algunos deportistas importantes fallecieron. Por ejemplo, Octavio Dotel, le están haciendo un homenaje hoy, creo que en el estadio de los Mets, y Tony Blanco, que sí. También, pero háblame tú, por favor, que eres el experto. Bueno, se derrumbó el techo, donde incluso estaba el famoso merenguero Rubí Pérez, que incluso minutos antes de que se derrumbara el techo, estaba haciéndole un homenaje también a Venezuela. Fue, bueno, un cantante de muchísima trayectoria en nuestro país, que yo creo que cualquiera que oye las canciones de Rubí Pérez se va a su infancia o recuerda unos años atrás lo mucho que pudo disfrutar el merengue de Rubí Pérez. Con Octavio Dotel es el pelotero que más se recuerda porque tuvo más años en Grandes Ligas, tuvo 15 temporadas con 3 equipos distintos. Todo lo que se hable de Octavio Dotel es maravilla, porque fue un pitcher que luchó mucho por conseguir y mantener por su trabajo. Fue parte de equipos muy épicos en su carrera con Grandes Ligas. Y bueno, Tony Blanco más bien pasó muy por debajo de la mesa. Él estuvo de hecho en 58 juegos, si la memoria no me falla, con esos Nacionales de Washington del 2005. Tuvo 9 temporadas en Grandes Ligas y tuvo otras en el béisbol japonés. Fallecieron estas dos personas que habían sido entonces peloteros de Grandes Ligas, y también falleció la hermana de Nelson Cruz, quien fue pelotero durante muchísimos años, ya hasta los 42 años de edad, con los Marineros de Seattle. Nelsie Cruz estuvo también dentro de los fallecidos, y estamos hablando de un centenar de muertos luego del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo. Es así, bueno, y acaban de dar la noticia de 4 venezolanas que estuvieron ahí también, que fallecieron, y todavía algunos familiares. Nos comentaba un analista que estaba, llamaron a la gente, pues no encuentran algunos Claro, de sus personas, que fueran a la morgue hay 33 que no han reconocido, y ahí están, se ven en pantalla gente llorando, cantando, pero canciones de iglesia, espirituales, claro, para ver si lo encuentran. Espero que eso sea así, lo encuentren o que aparezcan con vida, si todavía se puede rescatar algunos, ¿no? Yo creo que va a ser muy improbable conseguir, y lo digo con el desconocimiento absoluto de ser rescatista en una situación como esta, pero teniendo en cuenta que se desplomó el techo completo por el peso de los equipos que ya de por sí estaban en la tarima y en las luces y en toda la discoteca, yo no sé si sea posible encontrar a alguien después de todas las horas que han pasado con vida por las incluso posibles heridas que hayan podido tener después del desplome del techo. Ojalá que sí. Lo que sí es que haya consuelo para los familiares, que son los que al final están sufriendo mucho esta situación. Es así. Pero bueno, no perdamos la esperanza. Me acuerdo en el terremoto ahí de Turquía, como caen, Claro, hay escombros que caen tipo sándwiches y se pueden refugiar ahí niñitos que aparecieron después. Esto no es una cuestión de niños, era una discoteca. claro. Pero bueno, vamos a tener la esperanza y, como dices tú, el consuelo para toda esa gente. Vamos a hablar de Ronald Acuña. Está encaminado a un contrato de más de $300 millones. Sí, una extensión de contrato, en tal caso para Ronald Acuña. Él todavía está bajo contrato con los Bravos de Atlanta después de esa extensión que firmó hace ya unos años, de 10 años y $100 millones. Me sorprende un poco el monto y sobre todo el momento en el que se están dando estos rumores, porque Ronald viene de, primero, una lesión importante de rodilla hace ya unos años, mantuvo otra lesión en la rodilla el año pasado, lo que lo ha mantenido inhabilitado para jugar todavía en Grandes Ligas. Entonces, hay muchas dudas de cómo está la salud de Ronald, de cómo va a volver a jugar una vez que se reincorpore en esta temporada. Nadie duda del talento que tiene Ronald Acuña y de lo que puede aportar a los Bravos de Atlanta y al béisbol de las Grandes Ligas. De hecho, si proyectamos carreras de los jugadores activos en este momento, de quienes pudieran llegar a los 3,000 hits,
bueno, los que están más cerca son Freddie Freeman o José Altuve. Freeman, primera base de los Dodgers, Altuve ahora jardinero izquierdo de los Astros de Houston. Pero dentro de los peloteros jóvenes, por la forma en la que juegan y tienen capacidad de hacer contacto, el nombre de Ronald Acuña entra dentro de esa discusión. Y eso que conectar 3.000 imparables en Grandes Ligas ya hoy parece una hazaña de esos récords inquebrantables en el béisbol, como la cantidad de guantes de oro de Greg Maddux, o la cantidad de juegos sin hit ni carreras de Nolan Ryan, o los honrones de Barry Bonds, o las bases estafadas de Ricky Henderson, y ni hablar de los juegos consecutivos disputando la titularidad, como era el caso de Cal Ripken Jr. Bueno, 300 millones, que te queden 200 después de impuestos, es una fortuna. Sí. Tenemos que agregar a Juan Soto, que le hicieron también una extensión de 765 millones. Ese sí fue un contrato nuevo. Que dice extensión Vladimir Guerrero Jr. con Azulejos de Toronto, 500 millones. Y todo apunta a que el joven de la Sabana La Guaira pues estará a la espera de una firma más de 300 millones de dólares de acuerdo al mercado, Ronald Acuña. Sí, el contrato de Juan Soto fue el que revolucionó el deporte por ser un contrato, el contrato más grande que se le ha dado a cualquier atleta en el mundo deportivo. Para Vladimir Guerrero Jr., esta extensión de contrato que firmó en horas de la tarde de ayer, 14 millones de dólares, 14 años por 500 millones de dólares, lo curioso es que se conoce la estructura del contrato. Y resulta que de esos 500 millones de dólares se dividen en, primero, un bono de firma, que son 325 millones de dólares. Por ser un bono, ese bono, esa cantidad, esa cifra, no está incluida dentro de la nómina del equipo, por lo que a los equipos después los pechan en lo que se llama el Competitive Balance Tax, el CBT, que es el impuesto que deben pagar los equipos si superan ciertos umbrales. Entonces, ya por ahí se salvan los Azulejos de Toronto. Después, por ser un bono y por estar Vladimir Guerrero residido en Florida, no tiene que pagar impuestos por ese dinero. Y bajo la figura del convenio colectivo actual, pues el dinero que está recibiendo en ese bono también es un monto garantizado para el pelotero. Entonces, pase lo que pase, a Vladimir Guerrero le tienen que pagar los 500 millones completos, incluido ese bono de 325, que también va a estar diluido los pagos con respecto a los años del contrato, y lo que sí entra en el impuesto para los equipos en la nómina como tal, son de esos 325 para llegar a 500, te faltan 175 millones de dólares. De ese dinero es que entra el pago año a año para calcular entonces el impuesto que debe o no pagar el equipo y si está o no por encima de los umbrales que te permite el convenio colectivo y las grandes ligas. ¿Y cuál es la experiencia de todos esos peloteros que ganan esas fortunas? Porque muchos tienden a lo largo de la historia, una lotería, claro, unas fortunas tan grandes y no tienes experiencia financiera y la gente te pide y te gastas en unas casas con una forma de bate de béisbol, sí, una cantidad de locuras, pero ¿cómo es la experiencia reciente? Bueno, la gran mayoría de los peloteros han aprendido con experiencias de otros peloteros en el pasado a administrar mejor su dinero. De hecho, no solamente en el béisbol, sino en el deporte como tal, se han visto muchísimos casos de peloteros o jugadores, atletas, que después de generar una gran cantidad de contratos o de dinero durante sus carreras, van a la quiebra. Hablar de Ronaldinho, hablar de Miguel Tejada, pelotero dominicano que estuvo en Grandes Ligas durante muchísimos años. Un sinfín de peloteros les ha pasado lo mismo. Ya creo que con estos montos tan grandes pareciera ser más difícil que de repente te quedes en blanco. Por supuesto, no imposible. Pero ya creo que estos peloteros desde muy temprana edad han empezado a generar conciencia en que tienen que invertir bien su dinero, en que así como llega de rápido también se puede ir. Y eso es lo más importante, que ellos toman conciencia de lo que están ganando y de cómo administrarlo, no solamente para ellos, para sus hijos y sus nietos, sino también para sus seres más queridos que están en el círculo cercano. Ok, bueno, empezaron las Grandes Ligas. ¿Cómo va ese score para que nos pongas al día, por favor? Bueno, van muy buenas. Ha sido un comienzo de temporada espectacular, muchos cuadrangulares. Hay mucha polémica hubo muchas polémicas la semana pasada por unos bates que los llamaron bate torpedo. Parecen un pin de bowling, pero alargado.
¿Y esto por qué? Porque la punta del bate se hace un poco más estrecha, el centro de como el núcleo del bate, donde pareciera estar la etiqueta, ahí es donde se concentra la mayor masa de madera en el bate, porque los científicos han determinado, de hecho un científico graduado de MIT y que trabajó para los Yankees el año pasado, hoy en día trabaja para los Marlins de Miami, dice que en esa zona es donde el bateador normalmente hace contacto con la pelota. Entonces, mientras más masa del bate está ubicada en un punto determinado, va a hacer, en teoría, que el bateador conecte mejor la pelota. Pero y más tiene que ser muy preciso el bateador para pegarle en ese punto. Es correcto. Y a veces te pasa esa bola que tú ni sabes qué pasó. Exactamente. Y por eso la polémica, porque muchos decían si el bate era legal o no, pero cumple con todos los parámetros de las grandes ligas y por eso se dejó a un lado el tema de la ilegalidad o no de los maderos para esta temporada. Y es de madera, no es de metal. Sí, tiene que ser de madera, a juro, un bate de grandes ligas para poder ser permitido. ¿Cómo se llaman esos bates? Bate torpedo. Bate Así, torpedo. ese es como se le llamó marca, al modelo, pero hay varias marcas que lo fabrican. Una de ellas es Marucci, que de hecho patrocina muchos bateadores en grandes ligas y de hecho es la que ha servido como ejemplo para los distintos canales de televisión enviándoles un modelo en particular del bate y que puedan tenerlo en sus manos para explicar bien la diferencia entre uno y el otro. Después, bueno, hablar de los venezolanos en sus participaciones. Wilyer Abreu con los Medias Rojas de Boston creo que ha sido el pelotero que más ha sorprendido por la forma como está jugando la pelota. Está dentro de los líderes en carreras impulsadas, está dentro de los líderes en promedio de bateo. De hecho, es segundo, si la memoria no me falla, con un promedio de bateo por encima de los 400 puntos. El comienzo de temporada para Eugenio Suárez, que conectó récord de franquicia para jugadores con cuadrangulares en los 3 primeros juegos de la temporada. De hecho, tiene 5, empatando la mayor cantidad para un venezolano en estos momentos, junto con Wilmer Flores, que juega para los Gigantes de San Francisco. El trabajo también para Jackson Chourio, que ha comenzado bastante bien con los Cerveceros de Milwaukee. El picheo de Pablo López. Yo creo que en general el picheo es lo que está quedando un poco como a deber en este inicio de temporada, pero es normal porque está haciendo mucho frío en los estadios. Hace 2 días nevó en el juego entre Yankees y Tigres de Detroit en Comerica Park, en Detroit. La semana pasada, de hecho, nos tocó un juego en One Baseball Network que hicimos un servidor y Giner García en Atléticos contra los Rockies de Colorado, y la nevada fue aún más fuerte en Denver que la que vimos en Comerica hace un par de días entonces. Y por ser la temperatura estar más baja, anoche en Fenway Park estaban haciendo 2 grados centígrados menos o 0 grados centígrados, pero decía que la sensación térmica era de -4. Y los fanáticos empezaron a abandonar el estadio ya en el tercer o cuarto inning porque no aguantaban el frío. De hecho, una de mis mejores amigas estaba en el juego y aguantó el encuentro, pero porque estaban en la despedida de un amigo que se iba de la ciudad. Si no, se hubieran ido mucho tiempo antes. Y no tienes idea de la temperatura. -4 grados era la sensación térmica. Pero eso te congela. Claro. Entonces, por el frío es más difícil agarrar la pelota, es normal ver pitchers que tengan problemas en estos momentos. No muchos, porque hay otros que han brillado. Sin embargo, este es un momento de la temporada donde se ven más batazos que buenos lanzamientos. Muy bien. Ricardo, siempre un placer hablar contigo. Gracias por venir hasta acá. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Y volvemos a hablar muy pronto. Ricardo, debemos hablar del cine. Ricardo, claro que sí. Claro que sí. Experto. Bueno, gracias, Ricardo, periodista deportivo de Unión Radio. Nosotros vamos a despedir el programa de hoy y vamos a darle las gracias a nuestros anunciantes.